Vamos a comenzar en el tema que hoy nos ocupa y voy a empezar por preguntarle a ambos, empezando por la doctora Gómez, ¿qué es biológicamente el llamado embrión sintético? Bueno, pues el embrión sintético, la verdad es que existen dudas sobre lo que realmente es porque está progresando el campo rapidísimamente, llevamos como 5 años en esto y ni siquiera los propios investigadores que están haciéndolo saben muy bien cómo definirlo, ¿no? Pero bueno, sí que son modelos que pretenden asemejarse al embrión humano y que se construyen en base a células madre pluripotentes. Lo que pasa es que, pues bueno, unos grupos los están haciendo de una forma, otros grupos los están haciendo de otra forma, y aunque el consenso dice que no son embriones, pues la bioética empieza a preocuparse sobre si son embriones o son solo meros modelos, ¿no? Porque cada vez parece que se asemejan más a un verdadero embrión. Doctor Well, a raíz de la última publicación y recogiendo un poco lo que la doctora Gómez comentaba, ¿qué nos...? Pues sí, o sea, si yo entiendo bien, porque la experta en embriones, ¿verdad?, sintéticos es ella, ¿no? Creo que, bueno, como aparece aquí, ¿no? O sea, son distintas células madre, ¿no?, de distintos tejidos que se juntan todas, ¿no?, se revuelven todas y ellas solas se autoconstruyen y dan lugar a algo que es un embrión. Así es como yo lo entiendo. No sé si está bien entendido o no. Sí, lo que están haciendo efectivamente es un cambio importante de paradigma porque hasta ahora tanto los embriones concebidos de forma natural como los in vitro o incluso los embriones clónicos, todos tienen en común que parten de una primera célula que empieza a desarrollarse, ¿no?, a multiplicarse y luego a diferenciarse, pero ahora es un cambio total porque lo que hacen es agrupar bastantes células, es un número definido con unas condiciones que están probando a ver, todavía no se ha estandarizado, pero están probando condiciones de cultivo, juntan células madre, intentando pues que unas tengan unas características y otras, y ellas solas se autoorganizan y de repente se parecen a un embrión, por ejemplo, de 8 días, habiéndose saltado todos los pasos anteriores, desde la fecundación hasta los 8 días, por ejemplo. Eso es, sí, eso es lo que... Claro, cuando dicen que es un embrión, con el tema de la nomenclatura, que es a mí lo que me inquieta un poquitín más, ¿no? Cuando hablan de sintético, no, porque al final dicen embriones sintéticos, ¿no? Entonces esto lo que alarma un poco es que, bueno, es que suena, ¿no?, en los medios de comunicación como si fuésemos capaces de hacer embriones en este estado, ¿no? Y sintético nos suena como a algo sintético, como algo de plástico, ¿no? O sea, como si pudiésemos hacer nosotros algo que fuese un embrión, ¿no? Entonces, claro, si uno ve qué significa la palabra sintético, ¿vale? Sintético significa, o sea, es como lo referido a un todo que está compuesto, ¿no?, por la unión de partes, ¿no? Eso es lo que significa sintético de una manera como oficial. Y en cierto modo es una buena descripción, porque al final es, ¿no?, o sea, un todo, ¿no?, que está unido por las partes. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que he dicho ahora, que puede evocar como si pudiésemos sintéticamente formar un embrión, ¿no?, y quizás si supiéramos el cómo, pues formar ya a un, ¿no?, bebé o a un niño nacido. Entonces, a mí cuando salen estos temas así en prensa con estos números, me encanta siempre ir a los autores a ver, digamos, qué piensan ellos, ¿no? O sea, qué piensan ellos. Entonces, voy siempre como a entrevistas si lo hacen, que en este caso hay, y al paper, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque en la entrevista que le hace la BBC, que podéis consultar en internet, hay un momento en el que él dice, creo que con las palabras textuales, ¿no?, él dice, o sea, quiero enfatizar, ¿no?, que, dice así, ¿no?, el hablar de intentar a través de estas técnicas, ¿no?, conseguir componer un niño con independencia, o sea, como desarrollándose fuera del útero y conseguir un niño, dice, es algo, dice él, imposible. Pero no solo eso, dice él, o sea, eso no es lo que ha motivado nuestra investigación, ¿no?, sino, o sea, no la ha motivado y es algo imposible. Entonces esto me pareció interesante porque, aunque en un paper uno no puede entrar con esas, porque en el paper lo que se dice es pues lo que decías, ¿no?, qué condiciones, qué cosas, ¿no?,
él es como muy claro, ¿no?, enfatizando eso. Y luego en el paper también me pareció interesante porque hay un momento en el que él dice, bueno, hasta ahora esto se define como modelo sintético de embrión, ¿vale? Pero en ese paper dice, pero nosotros lo vamos a denominar, y lo denomina así con las siglas en inglés, dice, es un modelo de embrión basado en células madre estructuradas, ¿no?, con las siglas en inglés así. O sea, él, digamos, ha quitado el término, que es verdad lo que comentabas, ¿no?, que se está todavía viendo cómo se denomina, etcétera, ¿no? O sea, él ha querido quitar la palabra sintético justamente por eso, porque creo que el llamarlo sintético, que es lo que han cogido todos los medios de comunicación, ¿no?, que es un poco, al final, los que lo lían son los medios, ¿no?, que hacen, ¿no?, pensar cosas, pues supongo, para darle color y para atraernos un poco más, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no?, del tema sintético, que como definición está bien, pero al decir modelo ya queda claro que no es un embrión y no es como un embrión, es algo que por su estructura nos invita a, ¿no?, a ver cómo se puede ir configurando algo que es un modelo, y en ningún caso es un embrión. Yo creo que eso es el mensaje, ¿no?, más así. Lo que nos dedicamos, ¿verdad?, los biólogos, es, hay algo que va, por decirlo así, solo en el sentido, ¿no?, que va avanzando, ¿no?, y nosotros lo contemplamos. ¿Qué podemos hacer además de contemplar? Efectivamente, podemos, ¿no?, podemos toquitearlo, podemos meterle algo, podemos sacarle algo, podemos partirlo a ver qué pasa, podemos poner unas condiciones, podemos poner otras, ¿no? Pero ante la vida, ante los organismos, solo somos meros contempladores. Y digo que se olvida porque, o sea, hay un principio que es el famoso, ¿no? Bueno, hay varios principios leyes de la teoría celular, ¿no?, que tienen más años, ¿no?, son de los 80, yo creo, que es la segunda, es toda célula viene de una célula, ¿no? Y es algo, digamos, que, ¿no?, que es así y que va a ser siempre así, por decirlo así, ¿no? O sea, es decir, no sabemos, ¿no?, construir una célula en el sentido de que la célula está ahí, va avanzando y nosotros vamos comprendiendo. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque cuando se pregunta sobre cuándo comienza, ¿no?, desde cuándo tenemos un embrión, ¿no? Bueno, pues esto es algo que lo que nos limitamos en principio todos es a ver qué pasa ahí, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, ¿no?, los que empezaron a ver estas cosas vieron con mucha claridad que tenemos óvulo y espermatozoide, ¿no?, que tienen unos días de vida, que tienen, por decirlo así, son, ¿no?, tienen como poca esperanza de vida, por decirlo así, ¿no?, son unos pocos días y si no acontece la unión de ellos, se terminan los dos, ¿no? Pero cuando acontece, ¿vale?, tenemos ya un proyecto absolutamente distinto, ¿no?, de 60, 70, 80 años, ¿vale? Entonces, todo el mundo tiene claro desde hace mucho tiempo que la unión del óvulo y espermatozoide es lo que origina, ¿no?, lo que es un embrión. Y de hecho así se explica en todos los libros de embriología del planeta desde hace 150 años, ¿no? El problema viene ya cuando ponemos la lupa. Bueno, pero ¿cuándo exactamente, no? Ahí es cuando, bueno, pues cuando la cosa se pone más difícil, pero se pone más difícil porque es más difícil de ver, ¿no? O sea, hace falta, ¿verdad?, microscopios, hace falta pruebas para ir determinando cuándo, ¿no? Pero en principio, ¿verdad?, cuando se une la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide, aparece ahí una reacción, ¿no?, en la membrana que se puede hasta ver bajo la luz, ¿no?, que dura la primera dura unos milisegundos, luego está durante un tiempo, ¿no?, y se entiende que ahí, ¿vale?, comienza una unidad, ¿no?, el concepto de unidad es muy importante, ¿vale?, que se va a mantener a lo largo de la vida de todo el desarrollo del embrión, del feto, del bebé, del niño, ¿no? O sea, al final lo que hay que buscar es continuidad, ¿vale? Y esa continuidad se puede ver desde ese momento, ¿vale? Desde, digamos, esos milisegundos donde comienza una nueva unidad a latir de un nuevo especial, ¿vale? Entonces, los problemas vienen después, vienen cuando uno ya se plantea, ¿no?, preguntas de, bueno, pero ¿y cuándo éticamente? ¿O cuándo podemos investigar? ¿O cuándo? ¿No? O sea, ahí es cuando, bueno, pues cuando ya empiezan las discusiones, ¿no? Pero ¿desde cuándo comienza la vida humana a estar presente? La biología nos muestra de manera clara que podemos hablar de un organismo de su primer estadio cuando tenemos esa interacción de las membranas gaméticas, podríamos decir, de una manera un poco más técnica, ¿no?, que es cuando empieza ese, ¿no?, como esos primeros, ¿no?, latidos de vida del organismo. Lucía. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, y creo que
todo el mundo hoy por hoy lo reconoce, independientemente de si se le reconoce dignidad o no se le reconoce dignidad, pero todo el mundo tiene claro que a partir de la fecundación tenemos una vida humana, un ser humano, ¿no? El problema viene con las experimentaciones que nos traen hoy aquí con el embrión sintético o modelo embrionario, porque aquí lo que se está cuestionando es si va a llegar un punto, aunque no hayamos llegado aún, pero si en un futuro más o menos cercano va a llegar un punto en el que ese modelo va a ser tan perfecto que pueda llegar a ser considerado un ser humano, que pueda realmente autodirigir su desarrollo hasta etapas posteriores, incluso llegar a nacer si se implanta en un útero. Entonces ahí sí que se nos desafía ese paradigma que todos tenemos claro cuando empieza la vida, porque puede ser, dicen, que lleguemos a un momento en que la vida pueda empezar de otra manera, prescindiendo de gametos y prescindiendo, como decía, de las primeras etapas del embrión temprano. Sí, bueno, es cierto que la vida ha empezado de otra manera prescindiendo de gametos y lo hemos visto en la clonación, ¿no? Por transferencia nuclear. Y bueno, yo acostumbro a decir a mis alumnos cuando imparto ese tema que si allí no hubiera, refiriéndome al primer mamífero clonado, a la oveja Dolly en el 99, si allí no hay un embrión de oveja, no habría nacido una oveja. O sea, entonces la cuestión es que esa célula se reprograma a totipotencia mediante una forma extraordinaria, ¿no? Que no es la fusión de membranas y de pronúcleos, ¿no? que viene después de la que ha hablado Fran. Pero sí, efectivamente, el reto epistemológico que se nos plantea con el así llamado embrión sintético o modelo embrionario es apasionante por una parte y por otra es difícil de resolver. Casi creo que desde la ciencia es más fácil que desde la filosofía. Sí. Yo la verdad que, fíjate, os escucho y vamos a ver. Yo pienso, ¿no?, que el modelo de embrión que supone, ¿no?, el llamado embrión sintético, ¿vale?, por decirlo así, el punto de partida de lo que se consigue ahí, ¿vale?, desde mi punto de vista no va a poder jamás, ¿no?, transformarse en un organismo, pero por un motivo, no tanto por la dificultad de de las señales que tienen que haber para que se autoconfigure finalmente un organismo, sino por el punto de partida. ¿Qué quiero decir con el punto de partida?, ¿no? Cuando decimos que toda célula viene de una célula, ¿vale?, que es un modo así como muy científico de decir, ¿no?, la relación que hay entre la unidad y la multiplicidad en un organismo jamás responde al sumatorio de partes, ¿vale? Bien, entonces cuando estamos diciendo, por ejemplo, la clonación que decías, ¿no?, en la clonación, ¿qué es lo que tenemos? En la clonación es un caso muy característico que tenemos el citoplasma de un óvulo que le quitamos el núcleo, como muchos sabréis, ¿no?, y cuando le metes un núcleo que en principio estaba diferenciado, ¿no?, el óvulo tiene la capacidad de reprogramar y transforma esa unidad en un cigoto. ¿Explico? O sea, transforma, pero por decirlo así, los organismos pueden perder células y esas células meterse en otro organismo. Pueden incorporar células de otro también, ¿no? O sea, podemos encontrar un montón de opciones, pero nunca un organismo va a ser resultado del sumatorio de células, ¿no? En plural me refiero. ¿Por qué digo en plural? Porque la clonación nos hace ver que sí hay un caso en el que una célula puede dar. Pero yo sí que creo que, nada nos invita a pensar que se pueda formar un organismo en un estadio que no sea el unicelular, ¿vale? La biología lo que nos dice es que, y eso, mira, se comprende muy bien, es apasionante. Cuando uno comprende bien la división y multiplicación celular y la diferenciación celular, nos hacen siempre comprender
que somos como un coche, como un artefacto, como un aparato. Pues coges esto, la pata, la silla, el tal, y ya tenemos una mesa, ¿no? Lo vivo es algo absolutamente distinto, excepcional, es algo increíble. Fijaros, o sea, tenemos una célula que desaparece para dar lugar a dos que sigue siendo ella, pero ya ha desaparecido. No hay madres y hijas en los organismos. Es como si yo me parto en dos, desaparezco, ¿no? Pero sigo siendo yo. O sea, es decir, ese tipo de división y diferenciación no se da y no es sujeto de construcción, no es sujeto de composición, ¿vale? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, ¿no?, por decirlo así, el reto del modelo no cabe, por decirlo así, ¿no?, y ahí me alineo con el doctor Hanna, que es el que ha hecho todo esto, ¿no? Cuando él decía lo de, es que, bueno, él en el fondo no va tan lejos como yo, porque él lo que dice es que es tan complicado que nunca se va a poder, dice él. Pero yo lo que digo es, es que el punto de partida, ¿no?, es como si una maqueta del Palacio Real, digamos, es que vamos a poder hacer un Palacio Real de esta maqueta, si empezamos a hacerlo más grande, tal, y es que es otra cosa, una maqueta, no tiene, es un modelo. Entonces no podemos confundir el modelo con la realidad, y del modelo jamás puede salir la realidad, y el mejor de los modelos no es la realidad tampoco, ¿no? Entonces, ese es, digamos, creo yo, como lo que es difícil y es como un poco el engaño. Y va a un engaño que me refería al principio, que es evocar que en el fondo lo vivo es como lo no vivo, es como lo artificial, como lo sintético, ¿no? Y acabaremos descubriendo el modo de crear un organismo, ¿no?, digamos, sin respetar, ¿no?, de lo que somos meros contempladores, que es dejar avanzar las cosas y nosotros decimos, ¡hala, esto es increíble! Y lo podemos toquetear, hacer, pero nunca generar, ¿vale? Sí regenerar metiendo tejidos, ¿no? Sí donar donando órganos, ¿no? Pero nunca, por decirlo así, siempre respetando esa unidad de lo vivo, de la que no es que estamos lejos, es que no tenemos ni idea, ¿no? Por eso el tema de distinguir modelo de embrión es fundamental, es neto, o sea, es como, ¿no?, como maqueta, casa, ¿no? Entonces no cabe una transición, porque estamos hablando de realidades distintas, ¿no? Así es como yo lo entiendo. ¿Estás de acuerdo, Lucía? A mí me encanta la seguridad y la paz con que lo vives. Yo la verdad es que estoy más asustada con esto, más asustada que tú, porque lees los artículos de la gente que está trabajando en ello y tienen, pues eso, ellos su convencimiento es que esto es una cuestión de tiempo y de perfeccionamiento, y de que van a llegar. Pero fíjate, a ello. Es verdad, y de hecho así lo he visto yo, sobre todo en los que lo divulgan, ¿no? Pero lo que te comentaba del artículo, que él dice, esto no va de esto. O sea, él decía, ¿no? O sea, lo que nos ha movido a hacer esto no es conseguir al final esto, ¿no? Y además, utilizaba la palabra, la tengo apuntada ahí, porque quería decirla así, que es un plan, quiero enfatizar que hablar de la intención de... Me lo he aprendido, ¿eh? Quiero enfatizar que hablar de la intención de componer un niño, ¿vale? Como que nazca con independencia del útero es algo imposible, ¿no? Y lo decía él, ¿no? Porque es verdad también que hay otra cosa, ¿eh? Y esto yo creo que a lo largo de los años he visto, ¿no? Y interesa mucho a los científicos dar más bomba de la que hay para la financiación. O sea, siempre se nos olvida esto, ¿no? O sea, al final, si tú quieres fondos de alguien que quiere, digamos, que suene lo que, ¿no?, su paso por el gobierno, por decirlo así, ¿no?, pues esto causa mucho color y se entiende muy bien y sería increíble, ¿no? Y entonces yo me he encontrado con científicos que te dicen luego, bueno, a ver, esto no, pero vamos a darle, ¿no? Entonces yo creo que en esto es como fundamental, ¿no?, esa distinción no de complejidad, sino de cuantitativa, ¿no? Son realidades que no van a poder nunca, ¿no?, por decirlo así, transformativas, ¿no? Sí, es interesante el punto, efectivamente, Hanan lo dice así, no llegará a nacer un niño así, pero la cuestión a la que a mí me gustaría darle una vuelta de tuerca más es, partiendo de una priori estamos de acuerdo en esto, la realidad que tenemos, como tú bien defines, digamos, es una gástrula, una blástula, ¿sí?,
pero ¿es una blastula o es un modelo de blastula? No, es que esa es la, es que es el modelo, pero es porque un modelo... si es una blastula estamos hablando ya No, pero claro, pero fíjate, yo le he escrito a Hannah hace 2 semanas, ¿vale? Le he escrito, no me ha respondido, ¿vale? Estará muy ocupado, ¿no? Y le he escrito con varios puntos, ¿no? Y le he comentado, me gustaría saber, biológicamente hablando, qué distinciones hay, ¿vale? Porque cuando tú ves las fotos, ves que lo que pasa es que hay un... O sea, bueno, a ver, lo interesante aquí es la autoconstrucción. Tú haces así, esperas y te sale algo que se le parece. Eso es lo que es increíble, ¿vale? Pero tampoco a mí me parece tan sorprendente por lo siguiente, y es, si como bien has comentado, has preparado las células madre con señales distintas y las metes juntas, cada célula y cada grupo de células, como los cultivos de células madre, van a seguir, por decirlo así, lo que le toca. ¿Y qué pasa? Que va a encontrar señales de las de al lado que son necesarias para seguir. Entonces ya empieza en 3D, ¿vale? Pero por decirlo así, no hay una unidad como la hay en un organismo, no la hay. Y se va como desparramando, por decirlo así. Y aquí el punto es conseguir que no se desparrame y que siga avanzando lo más posible. Pero siempre hablando como de una sopa donde no late una unidad en la multiplicidad como late allá. Entonces yo creo que es neto, o sea, que la diferencia es neta. Por eso jamás es, o sea, no es una gástrula, ¿no? Es un modelo. Es como un grupo autoestructurado de células, ¿no? Madre, que tiene apariencia, ¿no? Pero porque es lógico que la tenga, ¿no? Porque al final está recibiendo señales y sigue su curso, ¿no? Pero, bueno, así es como yo lo veo. También os digo una cosa, o sea, la experta es ella, yo me fiaría más de ella, enteramente. Es verdad que cuando uno sabe menos, pues es más imprudente, ¿no? También hay que decirlo, ¿vale? Pero yo no, cuando veo, yo no creo, digamos, que estemos, por decirlo así, ¿no? Ni siquiera lejos, ¿no? Es que estamos hablando de tablero de juego, ¿no? No de realidad, ¿no? Así es como... Lucía, antes de pasar al estatuto ontológico, ¿algo más que puntualizar? No, yo creo que está clara la postura. Yo sí que digo, realmente tengo más miedo, y a mí no me sorprendería que fuese pronto que encontraran, por lo menos en ratón, con los modelos que están haciendo en ratón, que van un poquito más avanzados, que consiguieran la unidad. Ojalá no sea así, vale. Pero a mí no me sorprendería que sí que se consiguiera. No que consiguieran un embrión viable hasta el nacimiento, eso no, pero que sí que realmente fuese un embrión, aunque con alguna imperfección o lo que sea. Pero tampoco a mí el criterio de viabilidad me parece convincente, que yo siempre digo, todos somos inviables, ¿no? Hasta cierto punto. No, totalmente, la viabilidad no define la realidad. Claro. Puedes estar ante un embrión no viable, pero es un embrión, o un embrión enfermo, o un embrión con una determinada... Pero bueno, yo creo que el racional de Fran va en la dirección de estamos frente a un modelo y no frente a la realidad. Y ese modelo nos permite conocer la realidad y estudiarla, pero no estamos frente a una realidad embrionaria. No le podemos dar el estatuto biológico de embrión, ahora hablaremos de ontológico. Y tú dices, hoy por hoy no, pero puede llegar a conseguirse. Me parece que sí, tengo el miedo de que sí. Bien, bueno, pues esto dice la ciencia hasta hoy, día 5 de octubre, porque es que a lo mejor el 15 dice otra cosa. Entonces tenemos que ir paso a paso viendo las publicaciones y con mucha cautela, ¿no? Como siempre. Bueno, vamos a hablar ahora del estatuto ontológico y del estatuto antropológico. ¿Qué es el estatuto ontológico? Para quien, porque aquí tenemos asistentes de muchas disciplinas del conocimiento, entonces no necesariamente... Vale, pues mira, siempre que explico esto pongo el mismo ejemplo. Si ahora pasa una mosca por aquí y la cojo, ¿no? Dirían, jo, Fran, a estas horas que está ágil, ¿no? Qué bien. Si pasa una rata y me levanto yo y le pego una patada, ¿no? Diréis, ay, qué bien, qué asco la rata está, ¿no? Si pasa un gato y le pego una patada, ya empezaríais a decir, uy, ¿no? A Fran le pasa algo. Y si es un perro y le doy una patada, me llevan a la cárcel, ¿vale? ¿No? Me llevan a la cárcel. Bien. Entonces, la misma acción
¿vale? Dependiendo de qué sea lo que tengamos delante, ¿no? Tiene distinto, ¿no? O sea, distinto análisis, tanto de si está bien o está mal, como repercusiones éticas, como jurídicas, ¿no? Bueno, pues esa base de lo que hay ahí, de lo que realmente es objeto de lo que vamos a pensar, sería el estatuto ontológico, ¿vale? ¿Por qué es importante en el embrión? Porque claro, porque más o menos pues le vemos a ella, os vemos, y bueno, pues ahí tenemos una persona, ¿no? Lo vemos. Pero claro, cuando hablamos de un microscopio, una celulica, o 3 o 7, ¿no? Pues la cosa ya tiene más, ¿no? Es un poco más difícil, ¿no? O sea, digamos, los sentidos no nos facilitan el tomar decisiones tan rápido, ¿no? El estatuto ontológico sería ver si es un grupo de células, una uña, un trocito de piel, o lo que tenemos ahí es algo, ¿vale? Ese sería el estatuto ontológico, ¿vale? Entonces, la discusión del estatuto ontológico del embrión, muy rápido, empezó en los 90. ¿Y por qué empezó? Bueno, empezó un poco antes, pero al final, ¿qué pasaba? La reproducción humana asistida es realmente a la que le interesa este punto a nivel práctico. ¿Por qué? Porque si se reconoce al embrión como persona, que es, ¿no?, lo que indica a todas luces la biología cuando se hablaba antes de la continuidad, ¿no?, no podría el embrión ser sujeto de manipulación y mucho menos de desecho, mucho menos de congelación. Entonces, ya os digo, en los 80-90, cuando se veía que eso empezaron, por decirlo así, a hablar del estatuto ontológico del embrión y a buscar, ¿no? Muchos buscaban como algo que nos dijera que hay un salto cualitativo, es decir, es lineal, pero aquí cambia y tenemos otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es importante, que todas las legislaciones, yo estoy en desacuerdo, pero la realidad es que todas las legislaciones, en el momento que aceptan que un embrión se pueda congelar, se pueda desechar y se pueda manipular y se pueda aceptar, no están reconociendo al embrión como persona. Y entonces aparece el tema del preembrión, cosas que ya no conocéis, vamos a llamarlo distinto para esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, digamos, mi propuesta? Aquí me lanzo a por todas, ¿verdad? Y es que muchos no estarán de acuerdo conmigo, de hecho ya me lo han manifestado en otros foros, ¿no? Pero el estatuto ontológico del embrión de si es una persona ha sido durante 30-40 años temas de discusión. Ahora se sabe que los que decían que no es persona se basaban en argumentos biológicos que ahora sabemos que no eran ciertos, es decir, en lo que se apoyaban, ¿no?, ya se sabe que no es verdad, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tanto con temas del aborto como con temas de reproducción asistida se han puesto plazos, ¿vale? Reproducción asistida hasta el día 14 no es persona, ¿vale? Con temas del aborto no es hasta tal mes, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el tema de los plazos ha desviado la discusión esencial del estatuto ontológico del embrión. Y ahora cuando yo voy a autores que en los 90 y en los 2000 defendían que no era persona basándose en argumentos, y yo le digo, oye, que estabas equivocado, sal a decir que no. Dicen, no, ahora ya no me interesa, ahora está el tema de plazos, ¿vale? Entonces, por eso creo que, digamos, la discusión no ha sido fecunda desde mi punto de vista a lo largo de estas décadas, y ahora que podría ser, no entra. ¿Pero por qué no entra? Porque la industria de reproducción humana asistida es tan fuerte que, digamos, el intentar que se reconozca la dignidad de la persona, es decir, que el estatuto ontológico del embrión es un estatuto ontológico personal, es algo que lo veo, o sea, yo soy un hombre esperanzado, ¿no?, o sea, positivo, pero tengo otra idea, ¿vale? Y la idea sería que sea persona es algo que, como digo, es difícil que entre, aunque es obvio que lo es, pero sí que sea paciente, ¿vale? Aquí doy un pequeño giro. Las personas que van a la reproducción asistida, cuando tienen el embrión está ahí, se sabe que cuando tú toquiteas ese embrión y le haces cosas, pasa factura después, con aumento de riesgo, con cosas. ¿Y qué pasa? Por esa linealidad que hay en el desarrollo. Entonces la pregunta sería, ¿acaso los que van o sea, a los que les interesa, que son los, ¿no?, el padre y la madre que van, ¿no?, allá, ¿acaso también los profesionales no tendrían y no hacen, en cierto modo, entenderlo como un paciente al que hay que cuidar y mantener y proteger para que de ahí salga, ¿no?, luego el niño esperado, ¿no? Entonces, el tema del embrión como paciente me parece una estrategia en la que no hay discusión.
¿En qué sentido una discusión? Cuando yo he ido a los profesionales de la reproducción asistida y les he contado esto, dicen, claro, ¿cómo voy a decir que no es paciente? Si realmente lo debería tratar como un paciente, porque es lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, esa es, digamos, el giro que he intentado dar durante los últimos años y lo he visto como más esperanzador que la tristeza que es ver que la gente dice, sí, es verdad que es persona, pero ya tenemos, por decirlo así, ¿no? Hay un hábito de industria en todo el planeta que no nos va a permitir, por decirlo así, ¿no? Protegerlos, pero sí como paciente, ¿no? Entonces así suena un poco original, pero realmente creo que esa vía me da a mí que es más esperanzadora. Entonces, del estatuto ontológico mana necesariamente un estatuto antropológico, Claro. en el que reconocemos que es persona, pero mejor hablar de paciente para que realmente se le proteja como persona, ¿no? Igual es que, fíjate, ahora que lo acabas de decir de manera, igual desde la dimensión antropológica es de donde se puede hablar de paciente, no desde la ontológica, ¿no? Podría... Mejor encajaría, pero Sí. mi filosofía llega mucho menos lejos que la tuya, Sí. porque yo solo tengo un máster en Sí, filosofía, nada, y tú eres doctor en filosofía. No. Así Yo es soy un temerario imprudente que va diciendo cosas por ahí, pero yo creo que desde lo antropológico sí que tiene más sentido hablar, ¿no? Del cuidado del paciente, ¿no? O sea, al final, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues esto es un poco lo que... Ya os digo que me da pena porque llevamos trabajando y estudiando estatuto ontológico toda la vida, décadas, ¿no? O sea, y yo veo que eso, que era muy triste decir, pero que estáis equivocados. Ah, nos da igual, es verdad, pero nos da igual. Entonces dices, Bueno. joder, ¿qué es esto? Tenemos que entrar en otro tema que va de lleno con Lucía, pero me gustaría cerrar porque lo ontológico lleva a lo antropológico y lleva a lo ético y a Total. lo jurídico. La cuestión es, frente a un embrión humano, tal y como lo entendemos hasta que aparecen los llamados embriones sintéticos, está claro su estatuto ontológico, está claro su estatuto antropológico y por ende debería estar muy claro su defensa ética y jurídica. Sí, y de hecho no lo que hemos decía... ensayado esto de hablar a la vez, pero, No, pero pero es que verdad, estamos sí, de acuerdo. sí. O sea, lo que os decía antes, ¿no? La mosca, o sea, está claro, y aunque está claro, el problema es, por decirlo así, toda esa dinámica desde el punto de vista, ¿no? Clínica, industrial, financiera, o sea, hay como una locomotora que va tan rápido y es tan pesada, ¿no? Que, bueno, es bonito que haya gente joven aquí, porque al final Sobre todo porque son parte alumnos míos, sí, mucho pues más bonito. O sea, este tema es vuestro, ¿no? Este tema es vuestro, que lo tengáis claro y que cuando estéis en un cargo, ¿no? Un buen cargo y tengáis, ¿no? Una buena influencia, pues lo vayáis, ¿no? Poco a poco, porque ya os digo que es un tema que no interesa, pero es claro que el estatuto ontológico y un análisis biológico te dice que es persona y desde el punto de vista ético y jurídico, como comentabas, habría que una protección total desde el inicio, que es de cajón, pero la vida al final se complica. Estatutos todos ellos que, de acuerdo a tu razonamiento en relación al modelo de embrión, no aplican. Por supuestísimo que no, por supuestísimo. Como no aplica a un grupo de células madre en una placa de Petri, Exacto. porque es eso, pero en 3D y que nos recuerda a un... ¿no? O sea, distinguirlo es clarísimo. Y de hecho, fijaros que es importante distinguirlo justamente para proteger y que no sea todo un pupurrí. O sea, es decir, lo que os decía al principio, interesa que nos confundan con una máquina y ahora tal, y ¿no? O sea, para crear como una especie de que no haya líneas y así todo es un poco borroso y bueno, no somos sintéticos, pero podríamos serlo y entonces, bueno, pues igual se puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues la cosa no queda tan o sea, no hay responsabilidad porque no está clara, por decirlo así, ¿no? Y esto es... Lucía, ¿tu cautela llega a darle una protección especial al modelo de embrión sintético o esperamos a ver cómo avanza? Los últimos artículos, el de Hanna y el de Cernica Goetz, que dicen, hemos creado modelos integrados, o sea, con células del embrión y extraembrionarias, humanos, pues ya, esos ya son los que me han asustado más. No creo que diría que ya, pero yo sí pienso que en el futuro podría ser, ojalá que no. Pero al menos un grupo de reflexión sobre
sí estaría bien, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. De sí, hecho, y- yo estoy en ello con el Observatorio de Bioética. Sí, estamos. se me ha olvidado mencionar que participas en el observatorio. Una cosa rápida que creo que es importante. Todos estos modelos se utilizan con células madre embrionarias, Sí. ¿vale? Y yo creo que eso también es importante porque, o sea, el problema de fondo que está ahí es que siempre son embrionarias. Es decir, que ha habido un embrión que han tenido que matar y desmembrar para luego poder juntar y hacer estos modelos. Todavía no se ha hecho con adultas, ¿no? Ni con inducidas, y yo creo que es necesario embrionarias justamente para conseguir esa vitalidad y todo eso. O sea, que ahí tenemos un problema gordo. Sí, el cómo se ha llegado al modelo no es éticamente aceptable porque ha sido necesario acabar con la vida de embriones para obtener sus partes constitutivas, que son sus células troncales embrionarias, pero el modelo en sí, ¿qué por protección supuesto. merece? ¿La merece? ¿No la merece? Ese es el... Sí, ahí está. Esa O sea, es la algo de cuestión. protección tiene porque no es fruta, por decirlo así, pero yo no iría más allá de células como células madre o órganos, ¿no? Que están a la espera de, ¿no? O sea, al principio. Pero bueno, vamos a ver, igual de aquí a 15 días se hace y yo rectificaré y aprenderé. O sea, Volveremos quiero a decir, tener una tal cual. conversación urgente para... Sí, diré, pues mira, al final, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar de otra cuestión súper interesante, que son las quimeras interespecie, y que de alguna manera está relacionado biológicamente hablando con el tema que nos trae. Sí, aquí. todo se basa en el uso de células madre al final. Y bueno, las quimeras interespecie, en concreto las humanoanimales, pues lo que están haciendo, este campo sí que parece que va más despacio, parece que es muy complicado, pero bueno, la idea es coger células madre humanas, introducirlas en un embrión de animal, por ejemplo de cerdo, y con la idea de que se genere un órgano humano en ese animal, conforme el animal se desarrolle, para utilizarlo en trasplante. Por ejemplo, el último artículo que se ha publicado, obtener una especie de precursor de riñón humano en un cerdo, ¿no? Y con la idea de que cuando se consiga generar el órgano completo, eso se pueda usar para trasplante. Es una alternativa que se ha propuesto ante el problema actual de la escasez de órganos para trasplante, que todos los días muere gente en lista de espera, ¿no? Esperando un trasplante. Pues una de las alternativas que se están investigando es esta, y se basa en el uso de células madre. Tenéis un poco el esquema de lo que se hace. Arriba tenéis las células humanas que se estarían, digamos, preparando un poquito en cultivo para funcionar bien en el embrión animal. Perdón, Lucía, Sí. yo creo que convendría, a lo mejor es redundante, pero por si alguien no lo sabe, que hables un poquito de lo que son las IPS. Sí, las IPS son células que provienen de un adulto, pero se han reprogramado en el laboratorio para parecerse a las embrionarias, para hacer como que fueran las células madre embrionarias, pero no hay que destruir a un embrión para obtenerlas. Entonces, esto lo hizo Yamanaka en 2007 y fue muy positivo, ¿no? Desde la bioética está muy aplaudido el desarrollo de las IPS, porque obtienes células pluripotenciales como las embrionarias a partir de un adulto, por ejemplo, a partir de unas células de piel puedes obtenerlas. Pero bueno, las quimeras se pueden hacer con las IPS, pero también con las embrionarias se están haciendo. Y entonces, una vez tienes las células pluripotentes humanas, pues se introducen en un embrión animal, que sería en este caso de cerdo o de oveja. Ese embrión se transfiere a una cerda o a una oveja para gestarlo, nacería y tendría el órgano. Eso es lo que se quiere, no se ha conseguido. De momento la eficacia de los experimentos es baja. Hasta hace poco se había conseguido simplemente que unas cuantas células humanas sobrevivieran en el animal, pero ya sí que se ha publicado este año un artículo en el que se ha conseguido lo más parecido a un órgano hasta ahora, pero no llega a ser un riñón, es una especie de riñón en estado embrionario. Eso es lo que se ha conseguido hasta ahora. ¿Y qué implicaciones éticas ves? Bueno, aparte del uso de las células madre embrionarias que
que en ciertos experimentos se emplean, pero que es salvable, porque podrían usar las IPS. Aparte de eso, los riesgos éticos son más, digamos, a futuro, no tanto ahora con la investigación actual, sino lo que se podría llegar a conseguir. Y bueno, entre lo que más preocupa es el hecho de que las células humanas puedan llegar a formar gametos en el animal, ¿no? O sea, podríamos tener un cerdo produciendo esperma humano y una cerda produciendo óvulos humanos, ¿no? Podrían llegar incluso a concebir un ser humano, o que las células humanas pueblen el cerebro animal, y aunque no le van a dar la cognición humana, pero sí que tendríamos ahí un animal que no se parece tanto a lo que debería ser un cerdo y se parece un poco a lo que es un ser humano, ¿no? Entonces, eso es de los riesgos que más preocupan. Es verdad que, por otro lado, dicen, con lo ineficaz que es el proceso, igual no tendríamos que estar preocupándonos por esto. Y por otro lado, están investigando medios técnicos para evitar esto, ¿no? Pues decir, vamos a poner un gen suicida en las células humanas que sea inducible en un ambiente neuronal, por así decirlo. De manera que si estas células se me escapan al cerebro, van a morir, ¿no? Y hay otros tipos de técnicas así con edición genética, son medios técnicos para evitar esos problemas y así, digamos, salvaguardar la ética. Se están investigando bastantes cosas. Y aquí, digamos que tenemos un poco más de tiempo porque les está costando muchísimo y pues eso, la reflexión parece que va avanzando en paralelo. Ya, yo no sé si en el futuro a esto llegaremos o no, a un órgano completo en un animal. Pero en lo publicado no hay poblaciones de células IPS o de células troncales embrionarias en otros tejidos. Sí, humano. Sí, en el último artículo que se ha publicado, de hecho, habían escapado al cerebro algunas. Claro. Algunas, sí. Es que, bueno, artículos previos del año 2000, donde se ve, yo recuerdo ahora mismo uno del Instituto Karolinska, en el que células precursoras del sistema nervioso central se introduce en embrión de ratón, con la tinción de beta-gal y todo el embrión se tiñe, o sea, al final pueden poblar todos los tipos celulares. Exacto, si no pones ningún medio para evitarlo... Justo esa reprogramación a pluripotencia existe. Exacto, lo que están haciendo es muchas ideas para evitar que eso suceda, ¿no? Y bueno, pues eso, están probando cosas, sobre todo con modificaciones genéticas, tanto en las células humanas como en el huésped animal, todo con la idea de poder controlar el destino de las células humanas. Pero a mí me da, es que digo, por un lado te venden, digamos, todas estas precauciones, y paralelamente hay otros investigadores que están directamente implantando neuronas humanas en animales, o incluso organoides cerebrales en ratas. Publicaron, y yo digo, estamos intentando que unas pocas células no lleguen al cerebro y por otro lado estamos implantando trozos de cerebro. Estamos poblándolo. En animales, o sea que tenemos las dos cosas. Fran, pues ¿qué opinión te merecen pues mira, las quimeras interespecie? Pues vamos a ver, bueno, he aprendido un montón porque de esto tenía una vaga idea, ¿no? Y, o sea, me llama solo la atención una cosa y es, vamos a ver, parece que, o sea, que los problemas que puedan haber, ¿no?, responden a una concepción de sumamos partes y tenemos un todo, ¿no? En el sentido de si hay unas neuronas que forman parte del cerebro, ¿no? Claro, o sea, la unidad que somos, ¿no?, ¿vale? Pero no nosotros, bueno, nosotros, o sea, el ser humano de manera especial, porque ya no es solo lo que se ve, ¿no?, sino lo que trasciende, ¿vale? Entonces, la cognición no depende, por decirlo así, vale, de la materialidad de la estructura, ¿vale? Ni siquiera depende de que el ADN sea el mismo, ¿no? Porque encontramos, ¿no?, pues tipo, mujeres embarazadas que se ha visto que migran, ¿no?, células del feto y que forman parte de la estructura de la madre, ¿no?
Bien, encontramos también algunos organismos, ¿no?, que se ha visto que ha habido pues, una incorporación de células, ¿no?, de otros, y encontramos a individuos que tienen células de hombre y células de mujer en determinados lugares, ¿no? Y vemos, por decirlo así, que más importante que la materialidad del ADN, ¿no?, es el funcionamiento aún del organismo, que es un misterio increíble, ¿no? Entonces, a lo que voy es que desde la biología y la genética se ha dado mucha importancia, por decirlo así, pues a la secuencia de genes que sean el mismo, ¿no?, el mismo genoma, qué problemas vamos a tener en un genoma, pero una mirada, por decirlo así, más filosófica, que es pues, ¿no?, la mía, pero por defecto, ¿no?, o sea, de la tesis y de todo, ¿no?, es que lo importante es, por decirlo así, ¿no?, que late todo a una, y no es tan importante como nos muestran las quimeras que el ADN sea el mismo, ¿vale? Claro, también pensaba una cosa, la diferencia entre humanos es de 0,000, ¿no? Y nos dicen, ¿no?, entre algunos simios pues nos vamos al 1 o 2%, pero es que de una mosca nos parecemos, compartimos el 60%. De una mosca, explico, ¿no? O sea, y de un vegetal compartimos o sea, nos diferenciamos en un 40%, pero creo que era de una algachofa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, teniendo todo eso en la cabeza, uno ve que por cambiar, porque haya, ¿no?, de otras especies, yo no creo, por decirlo así, ¿no?, que, o sea, el hecho de pensar que la cognición de un animal puede cambiar por tener células de hombre, o sea, me parece, ¿sabes?, como que, o sea, me parece como, o sea, me parece más como, a ver cómo lo digo, o sea, que sería increíble que fuese así, ¿me explico, no? ¿Vale? O sea, que es como guay pensar que igual es así, ¿sabes, no? Pero todo, yo creo, uno ve un poco todo y dice, no, o sea, no, ¿sabes? ¿Qué te puede salir? Pues un hígado chirriao, que eso sí que tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque si todas las del hígado son, porque al final lo que tiene esto, que me parece súper valioso y si funcionara sería increíble, es que todo el hígado sea, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Como el hígado tiene, ¿no?, factores de diferenciación que le vienen del propio contorno, pues tiene sentido que salga algo que parezca un hígado, pero todas las señales que le están dando, ¿no?, es como a un pintor que tiene que pintar y le dicen, no, tú coge, pues yo qué sé, la escoba, y ahora coge, y dice, no, que la escoba no, ¿sabes?, que necesito una brocha, no, pues que no hay brocha, no, y ahora le vendrá, tú coge la tortilla, que no soy cocinero, quiero pintar. Bueno, pues hará lo que pueda con la tortilla, con no sé qué, pero no da, porque al final todo funciona como a una, ¿no? Entonces, por eso esos miedos que son justificados, porque si pasara sería como, ¿no?, sería algo a pensar, ¿no?, yo creo que, o sea, que están como, o sea, digamos que hay muchas concesiones, ¿no?, por el camino, ¿no?, pero no quita que lo pensemos, porque vete tú a saber, es que esta es otra, ¿no? Yo parece que hablo aquí y tal, pero de hace 30 años a ahora han cambiado muchísimas cosas y creo que es importante pensar y tenerlo ya pensado, explico, ¿no? Sí. Por si viene. En la medida en que se puede pensar, porque claro. No deja de sorprender la ciencia siempre. Bueno, pues gracias a ambos por esta primera parte de exposición, de respuesta, de conversación tan ágil y tan... Bueno, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Y ahora es el turno de aquellos de ustedes que lo deseen para preguntar, intervenir. Por aquí. Sí, me piden que sean preguntas breves. Ya sabéis que a veces somos partidarios de dar otra conferencia, entonces los conferenciantes, bueno, los conversadores son ellos, entonces si podemos ir a preguntas muy concretas será genial para todos porque podremos tener más interacción en esta media horita que nos queda escasa. Ahora sí. Sí, pero es porque se está grabando en YouTube. Que muchísimas gracias, me ha parecido increíble y bueno, se me ocurren muchísimas cosas, pero bueno, por elegir una, que el hecho de que de cualquier célula podamos reprogramarla para conseguir una iPSC, esto no
no sé, no daría otra vuelta a todo lo que podemos hacer realmente con una célula, porque si cualquier célula puede ser potencialmente un embrión. Lucía, Sí. ¿te animas? Sí, de hecho, ya que te resultan interesantes los temas, te voy a lanzar otro que nace de esto, y es, por otro lado, con las células madre pluripotenciales ahora están generando gametos. Están cogiendo, de manera que al final yo puedo coger una célula de piel, volverla a estado embrionario y derivarla en un óvulo, ¿no? Y esto es la gametogénesis in vitro que están haciendo. Y esto está más avanzado que las quimeras y bueno, pues sí, ahora se está replanteando si deberíamos darle al final un estatus moral a las IPSC, porque dices, es que al final igual de aquí lo puedo sacar todo, puedo sacar... No, Fran. Miraba yo ya como... Actualmente no, pero que sí, que tienen ese potencial, ¿no? Son como embrionarias y entonces, bueno, pues ahora en ese tema que también estoy estudiando decían, es que al final vas a poder cogerle un pelo a un famoso y al final tener un hijo con él, ¿no? Sin que él lo sepa. Ya. Está publicado en... Sí, tiene sentido, sí. Ya veremos, pero sí, efectivamente. Sí, es apasionante la reprogramación celular. Sí, todo lo que están haciendo con las células madre. Yo de todas maneras distinguiría, cuando has hecho la pregunta, has dicho, ¿de cualquier célula se puede sacar un embrión? No. Es decir, por eso es como la diferencia es muy neta y es, por supuesto que de cualquier célula, como todas las células tienen todo el material genético, explico, ¿no? Si sabemos diferenciarlas, podemos dar un espermatozoide, una célula neural, ¿no? Pero no un embrión, ¿vale? Sí puedes dar el espermatozoide para luego tener un hijo con un óvulo, pacatá, ¿no? Pero hay que distinguir muy bien la parte del todo, ¿vale? O sea, ¿qué se puede hacer como la oveja Dolly de cualquier célula, pero que tampoco es cualquiera, porque hay algunas que ya se han bloqueado tanto que no se pueden remediar? O sea, que no es cuestión de eso, que de cualquier célula podemos sacar un embrión. No. De cualquier célula podemos sacar todas las líneas celulares, incluyendo atrás en el tiempo, incluyendo pues, ¿no? El endodermo del blastocisto, o sea, cosas muy de atrás, pero no un embrión. Y eso es un poquitín como la trampa, ¿no? La trampa de hacernos pensar que de cualquier cosa puede sacar cualquier cosa, cuando somos meros contempladores del organismo y podemos facilitarle la vida, complicársela, ir hacia atrás con células, pero no sabemos generar la unidad de un organismo. No sabemos y desde mi punto de vista es imposible, porque solo contemplamos que juntamos estas dos células y te sale un organismo, ¿no? Y le puedes echar cosas, sacar cosas, coger cosas, mil cosas, pero no sabemos, mira, coges una pata de un gato, una cola de un gato, un ojo de un gato, lo metes y te sale un gato. No, jamás, nunca. ¿Qué nos sale? Un modelo de embrión, que es que todo parece que se forma y nos recuerda mucho, ¿no? Pero no sale un embrión, no puede salir un embrión. Sí, el embrión, efectivamente, volvemos otra vez a la clonación y a la oveja Dolly, y para ello pues es necesaria la célula más apasionante, Total. elegante y espectacular que existe en la especie humana, que es el óvulo. Y sin él, no hay reprogramación. Bueno, otra pregunta. Bueno, pues en primer lugar, mi agradecimiento por la charla y la discusión y mi felicitación a ambos ponentes. Procedo a hacer mi pregunta, voy a tratar de ser breve, y es si consideráis si a largo o medio plazo podría suponer la idea del embrión sintético alguna revolución, entre comillas, en el ámbito de lo que ahora se suele demandar para reproducción asistida, porque, por ejemplo, quienes demandan reproducción asistida muchas veces vía gestación subrogada son, por ejemplo, quienes piensan en modelos de familia artificiales y al final el bebé se acaba cosificando. No sé si divisáis a largo plazo una subversión en todo ese entorno FIV, reproducción asistida, con lo que pudiera conllevar. Muchas gracias de antemano. Es una pregunta maravillosa. Mira, vamos a ver, me ha llamado la atención cómo respuesta, o sea, cuando ha salido el embrión sintético,
los que han alzado la voz diciendo qué bonito, qué interesante, han sido justamente los que están en la reproducción humana asistida. ¿Y qué han dicho? ¿No? Lo que han dicho es, qué bien, porque como hay muchos fallos en la implantación, ¿no? Con el modelo que tenemos, ¿no? De blastocisto, ¿no? Y luego de gástrula, ¿no? Vamos a poder comprender bien los mecanismos, ¿vale? Para ver qué puede estar fallando en la implantación, ¿vale? Y, por decirlo así, a ver cómo lo digo, en el hecho de estudiar a través de los modelos los fallos que puede haber en la implantación me parece maravilloso. De hecho, los modelos están para eso. Que la finalidad sea esa, pues ahí ya hablamos, ¿no? Pero que los modelos de embrión sirvan para conocer, ¿no? De una manera modélica, ¿no? Vamos a cambiarlo, ¿no? Imaginaos que hay una enfermedad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Genética o epigenética que no conocemos y que se configura en la implantación y descubrimos a través del modelo que cuando tú al modelo le haces una pequeña cosa se te deforma esa parte y nos recuerda mucho a esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea información vale. Que sea para mejorar la implantación, sí, yo lo veo difícil. He estado pensando, cuando leí esto, he hecho el esfuerzo de decir, ¿no? Cuando les leía comentando, ¿no? Yo pensaba, vamos a ver, qué difícil, ¿no? Por un lado, porque claro, los problemas de implantación vienen por las señales maternas. Primero por lo que lleva el embrión y segundo por las señales maternas, ¿no? Y curiosamente el paradigma este es no contar con la madre paná, ¿me explico? O sea, es extraútero, es todo esto, ¿no? Entonces creo que no va a ser, por decirlo así, posible o va a ser muy difícil porque justamente el tema es ver cómo lo hago yo solo con señales, ¿no? Entonces, por decirlo así, no me atrevo a decir que no va a ser práctico porque en teoría parece que puede ayudar a descubrir determinadas cosas. Lo que sí veo de una manera muy clara es que con la baja tasa de éxito que tienen las clínicas, ¿vale? Que en mujeres mayores de 40 años, que son la mayoría que van, tienen una tasa del 7-10% de llevarse el niño a casa, o sea, es un paradigma experimental, más que, ¿no? Más que tratamiento habría que hablar de intento, ¿no? De ¿vale? técnica. ¿Vale? Entonces, o de técnica, eso es, ¿no? A lo que voy es que el sector aprovecha todo lo científico que puede para decir, qué bien, vamos a estudiar y vamos a mejorar. Y después de 40 años siguen hay un techo de tasa de éxito por todo lo que se manipula. O sea, es decir, ¿tiene sentido? Sí, yo diría que por alfileres, o sea, cogido en alfileres puede ser, ¿vale? Esta sería mi respuesta, pero es una muy buena pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay una pregunta. No creo que esto llegue a reproducción. Yo creo que tampoco. Hay una pregunta desde YouTube de Isaac y creo que es una pregunta para Fran. Preguntan si hay algún modelo filosófico que sea más adecuado para sostener o argumentar el estatuto ontológico del embrión humano. Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta que yo querría hacer es la de, es verdad, no sabemos si en un futuro se podrá llegar o no a obtener un embrión de células iPS, pero incluso en el caso en el que se llegara realmente a obtener esa unidad utepotencial humana, etcétera, creo que los medios serían secundarios respecto al objeto, al ente, a ese ser humano. Y creo que esto también es muy importante, es decir, el estatuto sería idénticamente el mismo. Pero creo que es importante hacer una reflexión sobre el contexto en el que se genera ese embrión. No hemos hablado para nada de la familia, del amor, del contexto de amor entre varón y mujer, que aquí se pierde completamente en toda esta discusión, ¿no? Entonces me gustaría que abundarais en esos dos aspectos, por favor. Y muchísimas gracias y enhorabuena. ¿Quieres empezar? No. ¿Voy yo? Vale. Vamos a ver, sobre un modelo teórico para defender, por decirlo así, esa diferencia neta entre la unidad del organismo, ¿no? Que no responde al sumatorio de partes, sino que nos viene dada y solo la contemplamos, y lo que correspondería a la construcción de una casa o a la construcción del modelo embrionario, que escojo partes y veo, ¿no? Genero yo la unidad, ¿no? Sí lo hay. De hecho, cuando me has preguntado, es todo ontológico, no me han dado ganas de contaros, ¿no? Muchísimas cosas de un toque más metafísico, ¿no? Vamos a ver, este es el problema y es necesario una reflexión sobre la relación entre unidad y multiplicidad, ¿vale? Ahí está la clave de todo, ¿vale? Y todo lo que os estoy planteando descansa en una concepción
donde hay un planteamiento en donde la unidad es exigencial, coherencial y primaria, ¿vale? Son 3 tecnicismos, ¿no? No os voy a hacer comprar mi libro, ¿verdad? Pero que hay un modo de comprender la unidad de un modo descriptivo, filosófico, ¿no? Muy potente, en la que uno ve unidades y dice, esta unidad no tiene unidad esencial, esta no, esta sí. Cultivo de células madre, ¿es una unidad de vida, de biología? Sí. ¿Responde esa unidad, ¿no?, a una definición concreta, que sería la de sustantividad, desde mi punto, ¿no?, es un tecnicismo muy fuerte, ¿no? No. Es decir, sí hay un modelo que analiza la relación entre la unidad y la multiplicidad en lo vivo, ¿vale?, que te distingue muy bien, ¿no?, lo que es, digamos, dinámica viva, como puede ser un corazón o células cardíacas latiendo en una placa de Petri, ¿no?, ¿vale?, de lo que es la unidad que encontramos en un viviente. Y justamente porque esa teoría, por decirlo así, no es que no sea muy conocida, es que es compleja, porque la realidad es compleja y sintetizar muchas veces te hace perder un poco lo que, ¿no? Todos somos como coches o como casas, ¿no? Nos construimos y ya está. Pues que la vida es un misterio que está ahí y que es algo apasionante. Bueno, pues es necesario otro modo de comprender la vida para poder captar que somos, que lo vivo, el organismo vivo es algo absolutamente indescriptible. O sea, es algo que no puede, y aquí viene un poco lo bonito, ¿no? No hay un modelo con el que comprenderlo. Nos vamos por ahí, pero, o sea, pones un ejemplo y pierdes. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea capaz de captar. Perdonad si me voy un poco ahora a lo teológico, ¿vale? Pero cuando se habla de la vida en mayúscula como, ¿no?, la vida, ¿no?, yo creo que hay algo de misterio en la vida que nos está diciendo, no, es que esto es muy serio, es que esto no es, esto es algo, ¿vale? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el segundo comentario, absolutamente, absolutamente. A ver, por decirlo así, mira, voy a sumar un pequeño comentario, ¿vale? Todo el mundo tiene muy claro el drama, ¿no?, o mucha gente tiene muy claro, ojalá tuviera todo el mundo claro, ¿no?, el drama que supone el aborto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué tienes? A una madre que acepta, ¿no?, o sea, que acepta acabar con la vida de otra persona, que es su hijo encima. O sea, es algo que cuando, o sea, y es un drama, ¿vale? El drama que supone la reproducción no asistida me parece como lo más extremo, ¿no?, que se puede dar. ¿Por qué? El niño, cuando está en la madre, hasta el día en el que, ¿no?, en el que lo matan, ¿no?, está donde tiene que estar. Ha sido acogido, la madre está con el calor de la madre, está acogido, está alimentando, está tranquilo, está tal. Es verdad que llega un día, ¿no?, que desaparece, pero bueno, a unos ahí, a otros con 15, a otros con 40, a otros con 80. Pero ha vivido lo que tenía que vivir y ha estado donde tenía que estar y ha sentido la acogida de, ¿no?, de una madre, ¿no?, durante un tiempo, ¿vale? La reproducción humana asistida, ¿vale?, cuando viene a la vida, ¿vale?, va a una pipeta, ¿vale?, y los primeros momentos de desarrollo está en un lugar frío, en un lugar, por decirlo así, ¿no?, o sea, este no es mi lugar, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y la mayoría de las veces, bueno, pues se desecha o vamos a congelarlo, o sea, es decir, es el caso más extremo de el desapego del amor humano que nos podemos encontrar, ¿no? Y no hay sensibilidad para esto, ¿vale? O sea, la hay para el aborto, pero no la hay para la reproducción humana asistida. Y me parece gravísimo, me parece el gran gol. O sea, la deshumanización, ¿no?, de el amor más básico, ¿no?, más, como os digo, del fenómeno del aborto, ¿no? Y esto está en Madrid en 50.000 lugares, ¿vale? Y en el mundo en 8. O sea, esto es algo que está, ¿no? Pero es que encima abrimos la condición de posibilidad, ¿vale?, a, digamos, la inhumanización absoluta de las relaciones humanas, ¿vale? Yo tengo esperanza, ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque eso está ahí, es querido, ¿vale? Es querido por mí ahora, mira lo que te digo, ¿no?, aunque no conozco a ningún embrioncillo por ahí que está, ¿no?, y por otro también, ¿verdad? Pero es, digamos, el gran drama universal.
Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Yo quería preguntar si hay algún efecto psicológico en ese desapego inicial que existe en el embrión que empieza en una probeta y no en el seno materno. ¿Se han hecho estudios? ¿Existe algo en ese sentido? Yo lo que conozco son efectos secundarios físicos, psicológicos no lo... Vale. Fisiológicos, sí. Vale. Vamos a ver. La medicina prenatal cada vez está más, ¿no?, más desarrollada y cada vez van más hacia atrás, ¿vale? Encontramos problemas físicos derivados de esa manipulación embrionaria, encontramos síndromes que implican, ¿verdad?, o sea, síndromes que implican deterioro cognitivo, cosa que nos da una pista de esa unidad de la que hablábamos, ¿no? O sea, hay una unidad, ¿no?, en la que no es... Si es un coche y le pegas un golpe a las ruedas, pues tienes el coche bien, pero la rueda pinchada, ¿no? Nuestra unidad no es así. Tú toquiteas algo y no sabes por dónde te vas a ir, porque todo está conectado con todo, ¿vale? O sea, la función de una cosa depende de la función de todas las demás. Eso solo pasa en lo vivo, ¿vale? Entonces, ¿hay estudios? Sí hay, ¿vale? Tema fisiológico es más claro que es evidente. Tema psicológico, encontramos metaanálisis y largas cortes que dicen que hay un aumento de autismo en los niños que nacen de reproducción humana asistida. Es verdad que encontramos otros que dicen que no, hay discusión, ¿vale? Pero hay. ¿Tendría sentido que hubiera? Desde mi punto de vista, sí, por lo que os estoy diciendo, hay una unidad y no somos partes, ¿verdad? No somos partes. ¿Que hay que investigar eso? Por supuesto hay que investigar. ¿Tiene sentido? Pues sí, o sea, la lógica te dice que sí. Estudiar la causalidad es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es causa-causa, te forma, ¿no? Y es bastante complicado. Yo estoy llevando una investigación sobre esto, concretamente, ¿no? O sea, concretamente sobre esta pregunta. Y tenemos ya una muestra alta y, bueno, vamos a ver qué sale ahí, ¿no? Pero tiene que ver con temas de percepción, ¿vale? Sí, a ver cómo es la percepción, ¿no? Y hay que ver, ¿no?, cómo, pues qué sale, ¿no? Pero lo fisiológico, desde mi punto de vista, es suficiente como para decir, oye, que esto no es algo distinto, ¿no? O sea, toquiteo aquí y luego hay problemas, ¿no? Entonces, y psicológicamente eso se está investigando ahora, por decirlo así. Muchísimas gracias. Me ha parecido apasionante. Aprovecho esa ventanita teológica pequeña que ha abierto para meterme por aquí y preguntar. Hemos hablado todo el tiempo de la biología, de la dimensión biológica de la persona. En la última pregunta ya hemos avanzado y hemos hablado de la dimensión psicológica. Entiendo que en toda esta investigación la dimensión espiritual no tiene espacio. El principio de la vida, que también ha comentado en su última o penúltima intervención, ¿no? Y solo quería comentar en alto, porque es que si no lo hago no me voy a ir tranquila de aquí y no voy a poder dormir esta noche, y entonces solo por mi sueño permitidme utilizar la metodología de la teología del cuerpo, iluminar la experiencia humana con la revelación y citar ese versículo de Génesis 3:20 que dice: y el hombre llamó a su mujer Eva porque ella habría de ser la madre de todos los vivientes. No quiero subrayar aquí la palabra vivientes, que es de lo que estamos hablando, sino sobre todo la palabra todos. Muchas gracias. Solo así podrían comentar algo de esta dimensión espiritual que parece que... ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, estoy de acuerdo. En estas investigaciones, pues sí, efectivamente, todo esto no se tiene en cuenta. Yo, cuando hablabas antes del concepto de persona y de si reconocemos como persona al embrión o no, pensaba en un artículo que me llegó el otro día al correo,
que se iba a publicar en la mejor revista de bioética del mundo, el American Journal of Bioethics, y el título era algo como "Es hora de que la bioética prescinda del término persona". O sea, era ya hora de que dejáramos de hablar de personas, porque sí, es una discusión que ha tenido lugar tal, pero ahora ya ha llegado un momento en que ya no es si el embrión es persona o no, ya es que hay animales no humanos que son personas, que hay humanos adultos que no son personas, porque ya se están basando en capacidades, y al final han dicho, oye, ¿por qué no dejamos ya de hablar de personas? Sí, es como una estrategia de emborronar todo, ¿no? ¿no? A río revuelto. Pues, la dimensión espiritual, o sea, me parece un reto hablarla en el adulto ya, ¿no? O sea, quiero decir, estamos con embriones, pero, o sea, y pasa lo mismo con personas al final, ¿eh? O sea, yo creo que a ver cómo lo digo, creo que necesariamente en ese punto la libertad, ¿no? O sea, la libertad de cada, ¿no? De cada individuo, de cada persona, ¿no? De plantearse la dimensión espiritual o no planteársela, tiene que estar, ¿vale? O sea, si tuviéramos un libro de instrucciones, ¿no? Para decir, esto es comprender idealmente todo al ser humano, como instrucciones para utilizar la lavadora, explico, ¿no? Mira, tenemos la dimensión tal, la dimensión cual, tocas, pasa, tocas, no sé qué, tal, no habría libertad para, con humildad y sencillez, decir, mira, hay cosas que yo no entiendo, pero tengo paz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi paz está ni en las argumentaciones, ni en las razones, ni en ser convencido. La paz está, ¿no? En el amor que hay en mi corazón, ¿no? ¿Vale? Entonces creo que esa actitud es necesaria para, ¿sabes? Para abrirse luego con mucha paz, ¿no? Y sin soberbia, por decirlo así, ¿no? A decir, bueno, pues hay algo espiritual, pues hombre, pues, ¿no? ¿Sabes? Pues hay cosas como el perdón, o sea, hay cosas, ¿no? Como, ¿no? El dar la vida, o sea, hay cosas que uno dice, mira, esto biológicamente hablando tú dirás, ¿no? Y psicológicamente, pues a veces tampoco, ¿no? Entonces, pero ya digo, hay una dificultad enorme, a mí, ¿no? Me parece muy difícil ya hablar en términos de espiritualidad con el adulto, ¿sabes? ¿No? Entonces, o estás abierto, ¿no? A algo que encima en principio ha sido recibido, o sea, que ni siquiera tú te lo montas, ¿no? Para comprenderlo, o es muy difícil. Entonces, yo no soy partidario de distinguir planos, porque esa unidad de la que he hablado siempre incorpora todo, ¿no? Pero también comprendo, por decirlo así, que haya personas, ¿no? Que no hayan experimentado ni hayan recibido, ¿no? Lo que otros, ¿no? Han recibido o hemos recibido, ¿no? Y hay que, como, ¿sabes cómo decirte? Hay que, o sea, tenemos que reconocer que hay un punto de misterio al que tenemos que reconocer que tampoco nosotros podemos decir, mira, es que en lo espiritual, sí, porque fíjate, si haces esto, lo haces así, y te sale. Pues que no pasa, ¿sabes? Entonces, lo espiritual es algo para gozar internamente, para compartir, pero creo yo, para no mirar por encima o decir, no, tú no vas a poder entender porque no estás abierto a esto, ¿sabes? ¿No? Yo creo que ahí, con mucha sencillez, hay que decir, mira, yo lo veo así, ¿no? ¿Vale? Y te entiendo hasta donde puedo, ¿no? Y entiendo que me entiendas hasta donde puedas y te quiero muchísimo. No sé cómo decirte, ¿no? Pero no podemos introducir esa dimensión, entiendo yo, ¿no? En general, ¿vale? Porque te mirarán y dirán, ¿y esta de dónde ha salido? Con razón, si ellos no han tenido esa vivencia de fe, ¿no? Que otros han tenido, ¿no? Y entonces citarás, ¿no? Cosas maravillosas, ¿no? Pero, ¿no? Hay veces que hay que ver si eso aleja o acerca, ¿sabes, no? Y mira que yo soy un imprudente en este tema, que no veas, ¿eh? Pero, a la vez, digamos que cada uno, ¿no? Tiene su tiempo, su vida, y vete tú a saber si sin... O sea, a veces me encanta pensar, ¿no? Igual a algunos no se le da espiritualidad porque van a alcanzar mucho más, o sea, en el contexto en el que están, sin ella. ¿Sabes? ¿No? O sea, para no rechazarla, ¿me explico? ¿No? O sea, digo, al final uno piensa de arriba haciendo sus jugadas, ¿no? Y dice, mira, mejor mantenerle ahí así, porque está haciendo cosas increíbles con lo que le he dado, increíbles, ¿no?
y dar 1000 vueltas a los que les he dado un montón o creen que ya están dentro y no sé qué, ¿no? Entonces yo, o sea, me encanta imaginarme el mundo al revés, ¿sabes? ¿No? Y decir, pues igual el problema lo tengo yo, que me ha dado la espiritualidad y toda la movida y soy un desastre absoluto, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo, en temas de ciencia, siempre mantendría, por decirlo así, nunca el rechazo, porque hablamos desde ahí, pero no introduciría, también un poco por respeto, porque al final estás diciendo, mira, o sea, te falta, ¿sabes? ¿No? Y no es verdad, porque tiene lo que tiene, ¿sabes? ¿No? Entonces, por eso yo mantendría, digamos, el orgullo de tener uno lo que tiene, ¿no? Pero siempre como con una caridad brutal, sin saber si nos va a pasar por delante después 7 pueblos, ¿sabes? ¿No? Así es como yo intento, y mira que estoy en un tema sobrado, ¿eh? O sea, que digo, que estoy en un tema que me dice, tú, no. Y yo digo, pues mira, igual estoy súper equivocado, pero soy feliz. Esto es un poco el punto. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta. Muchas gracias. Quería preguntarle a Lucía, como experta en biología sintética, si crees que en algún momento, algún día, va a ser posible sintetizar en el laboratorio de principio a fin todo el genoma humano. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que nos encontramos hoy en día en la biología sintética? Bueno, creo que podría ser, de hecho, hay un proyecto en marcha para ello. Lo que pasa es que está un poco parado, pero según leí era más por un tema económico que por otra cosa, porque tampoco se espera tanto beneficio de hacer eso, ¿no? Entonces no han tenido tanta subvención o tanto dinero como esperaban para hacerlo, pero el proyecto empezó en su día y no culminó. En bacterias sí se ha hecho, claro, es mucho más pequeñito el genoma. Pero bueno, si generar un ser humano así, no te estás refiriendo a eso, ¿no? Sino a solo sintetizar su genoma. Sí. Creo que podría ser técnicamente, yo creo que sí. A ver, ahora Fran dirá que... No. O sea, yo totalmente, de verdad. ¿No? O sea, de ese genoma, sí. ¿Yo podría hacer una última pregunta a ella? Bueno. Parece, no, digo, ¿no? Porque tenemos, o sea... Te tendré que dejar. Sí, solo una. Y es, ¿cómo ves, o sea, las técnicas que se están haciendo para tanto los modelos de embrión como o sea, las quimeras, ¿no? Desconozco, ¿es algo, digamos, al alcance de muchos laboratorios, ¿no? O sea, ¿es algo, digamos, que se ha normalizado dentro de las universidades, ¿no? ¿O es algo que todavía tiene, digamos, como no hay un grupo, porque es normal que sean unos los que lo publican, pero ¿es algo que que se está haciendo de manera normal o no? El tema de las quimeras no, es más complicado porque además necesitan trabajar con animales y eso es más difícil, ¿no? Y aparte hay restricciones legales y tal, de manera que lo más novedoso que se está haciendo en quimeras se está haciendo en China, porque se permite en China y se han ido todos a China. Entonces no es una cosa así extendida en todo el mundo. El tema del embrioide o embrión sintético, esto yo creo que sí que es más fácil llevarlo a cabo en otros laboratorios, pero es verdad que en los estudios que se está haciendo normalmente utilizan las células madre para generar los modelos y por otro lado embriones normales, sobrantes de fecundación asistida, lo que sea, como control para comparar. Entonces tampoco cualquier laboratorio puede acceder a los embriones normales, ¿no? Pero sí que es, digamos, más accesible y para más laboratorios que el tema de las quimeras, pero tampoco una cosa de que cualquiera lo pueda hacer o como los biohackers estos que están en el garaje haciendo cositas, tampoco es eso. Vale, gracias. Bueno, pues ha llegado a su fin esta hora y media, yo creo que apasionante. Es muy difícil sintetizar en poquísimo tiempo lo que hoy hemos disfrutado aquí. Me voy a atrever a hacerlo dejándome seguro muchas cosas en el tintero, pero hemos partido de una concepción novedosa de la biología, que es la biología sintética, en la que nos aproximamos a la realidad
tratando de construirla y así entenderla, cuando hasta entonces era justo lo contrario, era coger la célula, centrifugarla en sus orgánulos y tratar así de entenderlos, vamos de lo analítico a lo sintético, y en ese contexto aparece una realidad en la que no hemos terminado de ponernos de acuerdo. Por aquí hablábamos de un modelo embrionario y por aquí había más sospecha de que pueda llegar a tener un estatuto biológico, y si lo tiene biológico sería también ontológico y antropológico de embrión, con lo cual tendremos que ver cómo evoluciona la cuestión, y se ha argumentado, la verdad es que magistralmente, en las dos direcciones, en ese criterio de unidad, y que la suma de las partes no necesariamente en este caso es el todo, cuando Lucía piensa que podría llegar a serlo. Hemos avanzado en las quimeras interespecie, viendo cómo a partir de células troncales pluripotentes e inducidas o bien embrionarias se trata de generar algún tipo de órgano para poder ser utilizado para trasplante. Pero sí me gustaría destacar que subyace en esto el hecho de que las células que utilizamos, excepto cuando utilizamos las células pluripotentes inducidas, son células troncales embrionarias, y este es un a priori que ya veta esa investigación desde el punto de vista de una bioética personalista, en la que evidentemente consideramos que el término persona no debe dejarse de estudiar, sino abundar en su estudio, ¿no? Y la realidad es que para obtener estas células troncales embrionarias es necesario destruir embriones, puesto que son sus partes constitutivas en las primeras fases del desarrollo. Y esto, desde el punto de vista de la ética, veta este tipo de experimentación, aunque se esté realizando, aunque se esté publicando, pero estamos destruyendo seres humanos en fase embrionaria para alcanzarlo. Entonces esto sí que, bueno, me corresponde destacarlo, creo que como moderadora y como presidente de esta institución. Y pues nada más, agradecer de verdad de corazón lo mucho que hemos disfrutado y lo mucho que hemos aprendido de la mano de dos expertos en un tema súper apasionante, que estoy convencida que nos va a volver a convocar, y quizás más pronto que tarde. Desearles una muy buena noche, esperando que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo, y que nos acompañen en la siguiente conversación.